Sociedad Fomento Educacional y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento tiene el agrado de presentar su programa La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está La Paz y San Gustavo? Bienvenido a otra nueva edición de La Biblioteca en la Tele. ¿Cómo están? Miren dónde estoy. Estoy acá en el Salón Auditorio. Y que tengo de fondo acá el piano de la biblioteca. Y hoy le abrimos la tapa. La tapa del piano. A ver si suena algo. No sé tocar mucho, yo no sé tocar el piano, pero miren el sonido que tiene, ¿eh? ¿Vieron? Así suena el piano acá de la biblioteca, el piano de media cola de acá. Es una belleza este piano. Bueno, y acá en el Salón Auditorium con la mejor acústica. Y bueno, y traje algo para ustedes. Traje distintos tipos de cuentos. Pero antes de ir a eso, como siempre digo, para ser socio de la biblioteca, el requisito fundamental es traer fotocopia del DNI. Se pueden llevar hasta 3 libros por vez, o sea, si ustedes un fin de semana terminan de leer uno, pueden venir y buscar más, buscar otro, con eso no hay ningún problema. La cuota totalmente accesible, pueden abonarla acá o va el cobrador a domicilio. Y como siempre digo, acá tenemos internet gratis, así que pueden venir con su computadora, su celular, todo. Le damos la clave de Wi-Fi, pueden estudiar acá en la biblioteca, un lugar totalmente gratis y silencioso para venir a estudiar, para venir a leer, para hacer sus trabajos. Y algo que siempre digo, como siempre lo digo, vuelvo a decir, el mate acompaña a todo buen estudiante. Pueden tomar mate mientras estudian, mientras vienen a leer. No hay ningún drama con eso. Y bueno, ya hecha la presentación de rutina, yo me voy a un breve corte. Y en el próximo bloque les voy a contar el material que traje para ustedes. Bien, después de esta breve pausa, hoy traje, miren, acá están por supuesto mis lentes, pues si no tengo que leer bien, mi copa de agua, que nunca me tiene que faltar. Y traje 2 libros que tienen sus años, pero que esto lo llevábamos en el secundario, tienen siempre buenas lecturas, que ya he leído de uno de ellos. Miren, Introducción Literaria, de Editorial Estrada, el del arbolito. Siempre nosotros decíamos el arbolito marrón, y Introducción Literaria 2, el arbolito azul. Miren, de estos 2 libros,
voy a dejar acá, Introducción Literaria del Libro Azul, y tengo acá Introducción Literaria, libro Arbolito Marrón. Miren lo que es, ya tienen sus años estos libros, pero siempre son un gran tesoro con todo lo que, todas las lecturas que contienen. Y hoy elegí cuentos de acá, a ver, se los quiero compartir, pero para eso me tengo que poner mis lentes, como siempre digo, para poder leer bien. Y a ver, acá lo tengo siempre con un clip al cuento, si no voy a hacer un papelón, si no. Acá está. Voy a elegir, ¿saben qué? Un cuento policial. Elegí para leer un cuento policial. Acá está. El cuento policial. Y le voy a leer un breve contexto, cómo nace el cuento policial. El relato policial, cuento y novela nace como una expresión de este enfrentamiento y al mismo tiempo como consecuencia de una realidad histórica, la formación de las grandes ciudades y el deseo de la búsqueda de la justicia. Acá está. Lo policial se alimenta de la fantasía, crímenes, fugas y búsquedas y persecuciones y por sobre todo plantea un enigma que debe ser resuelto por la lógica. Acá está un contexto histórico como del cuento policial y acá voy al cuento que elegí. Es de Belmiro Ayala Gauna, La pesquisa de Don Frutos, se llama este cuento. Y es un cuento correntino, miren la época, en cuentos correntinos de 1955, este cuento que elegí. A ver, qué bueno, para ustedes, espero que lo disfruten de este cuento, La pesquisa de Don Frutos, y escrito en un idioma muy particular. Dice de esta manera: Don Frutos Gómez, el comisario de Capiveracue, entró en su desmantelada oficina haciendo sonar las espuelas. Saludó cordialmente a sus subalternos y se acomodó en una vieja silla de paja, cerca de la puerta, a esperar el mate que uno de los agentes empezó a cebarle con pachorrienta solicitud. Cuando tuvo el recipiente en sus manos, succionó con frucción por la bombilla y gustó del áspero sabor del brebaje con silenciosa delectación. Al recibir el segundo mate lo tendió cordial hacia el oficial sumariante que leía con toda atención junto a la única y desvencijada mesa del recinto. ¿Gusta un amargo? Gracias, respondió el otro, solo lo tomo dulce. Aquí solo toman dulce las mujeres, terció el cabo Leida con completo olvido de la disciplina. Cuando quiera su opinión se la solicitaré, replicó fríamente el sumariante. Está bien, mi oficial, dijo el cabo y continuó perezosamente apoyado contra el marco de la puerta. Luis Arzasola, que hacía 3 días había llegado de la capital correntina a hacerse cargo de su puesto en ese abandonado pueblecillo, se revolvió molesto en su asiento, conteniendo a duras penas los deseos de sacar carpiendo al insolente. Pero don Frutos regía a sus subordinados con paternal condescendencia, sin reparar en graduaciones, y no quería saber de más reglamentos que su omnimada voluntad. Cuando él ya en este breve tiempo le hubo expuesto en repetidas ocasiones sus quejas por lo que consideraba excesiva confianza o indisciplina del personal, solo obtuvo como única respuesta: no se haga mala sangre, mijo, no lo hacen con mala intención, sino de brutos que son nomás, ya se irá acostumbrando con el tiempo. Para olvidar el disgusto siguió leyendo su apreciado libro de psicología y efectuando apuntes en un cuaderno que tenía a su lado, pero la mesa, que tenía una pata más corta que las otras, se inclinaba hacia ese costado y hacía peligrar la estabilidad del tintero que se iba corriendo lentamente y amenazaba concluir en el suelo. Para evitar tal contingencia, tomó un diario, lo dobló repetidas veces y lo colocó, para nivelar el mueble debajo del sostén defectuoso.
Luego siguió la lectura interrumpida. ¿Qué está aprendiendo, che oficial?, preguntó el agente mientras esperaba el mate de manos del comisario. Psicología. ¿Y eso para qué sirve? Para conocer a la gente. Es la ciencia del conocimiento del alma humana. El milico recibió el mate vacío, meditó unos segundos y concluyó sentenciosamente. Para mi ver, eso no se estudia en los libros. Para conocer a la gente vaciló un momento y afirmó, hay que estudiar a la gente. Después se acercó al brasero que ardía en un rincón y empezó a llenar la calabaza, cuidando que el agua no se derramara y que formara una espuma consistente. En eso estaban cuando Aniceto, el mozo de la carnicería, entró espantado. Don Frutos, ¿qué te ocurre, hombre?, contestó el aludido y empezó a levantarse. Al tuerto Méndez, sí, lo han achurado sin asco. Recién cuando le fui a llevar un matambre que había encargado ayer, entré en su rancho y ánima bendita santa, lo encontré tendido en el suelo, boca abajo y lleno de sangre. ¿Seguro, padre, que estaba muerto, chamigo? Seguro, don Frutos, duro, frío y hasta medio gediendo con el calor que hace. Bueno, gracias, Aniceto, andate nomás. Hasta luego, don Frutos. Hasta luego, Aniceto, respondió el funcionario y volvió a sentarse cómodamente. El oficial que había dejado el libro se plantó frente a su superior. ¿Qué le pasa, mi hijo? ¿No vamos al lugar del hecho, comisario? Sí, enseguidita. Pero es que hay un muerto, señor. ¿Y qué?, contestó el viejo ya con absoluta familiaridad. ¿Acaso tenés miedo de que se dispare? Déjame que tome 4 o 5 matecitos más, o no se te van a desteñir las tripas. Cuando después de buena media hora arribaron al rancho de las afueras, donde había ocurrido el suceso, ya el oficial había redactado en mente el informe que elevaría a las autoridades sobre la inoperancia del comisario, sus arbitrarios procedimientos y por su inhabilidad para el cargo. Creía que era llegada la ocasión propicia para su particular lucimiento y para apabullar con sus mayores conocimientos los métodos simples y al cargo del funcionario campesino. Lo único que lamentaba era haber olvidado en la ciudad una poderosa lupa que le hubiera servido de maravilloso auxiliar para la búsqueda de huellas. Apenas unos pasos de la puerta estaba el excinto de bruces contra el suelo. «Anda», ordenó el comisario Cabo Leiva, «abrí bien la ventana para que entre la luz». Este lo hizo así y el resplandeciente sol tropical entró a raudales en la reducida habitación. Don Frutos se inclinó sobre el cadáver y observó en la espalda las marcas sangrientas de 3 puñaladas que teñían de rojo la negra blusa del caído. «Forastero», gruñó. Luego buscó un palillo y lo introdujo en las heridas. Finalmente lo dejó en una de ellas y aseveró: «Gringo». Se hirió buscando algo con la mirada y al no encontrarlo dijo al cabo: «Anda, sacale las riendas al Rosillo, que es mansito, y trémelas». Cuando el cabo de un momento las tuvo en su poder, midió con la distancia de los pies del difunto hasta la herida y luego, haciendo colocar a Leiva en su frente, marcó la misma sobre sus pacientes espaldas. Enseguida alzó un brazo y lo bajó. No quedó satisfecho al parecer y poniéndose en punta de pies repitió la operación. «Ajá», dijo, «es más alto que yo, debe medir 1,80 m más o menos». Inmediatamente inquirió de su subordinado: «¿Estuvo el tuerto ayer en las carreras?» «Sí, pero él pasó la tarde jugando a la taba». «¿Y le fue bien?» «Y de no, si era como no hay otro para clavarla de vuelta y media, Dios lo tenga en su santa gloria. Ganó una ponchada de pesos. Al capataz de la estancia, sé que le dicen mister, lo dejó sin nada y hasta le ganó 3 esterlinas que tenía de recuerdo al ñato Cáceres. Le ganó 80 pesos y el anillo compromiso. Bueno, revisalo a ver si le encontrás la plata». El cabo obedeció, dio vueltas al cadáver y le metió las manos en los bolsillos, hurgó en el propio cinturón y tanteó la ropa. «Ni un 20, comisario». «A ver, vamos a buscar en la pieza, puede que haya escondido». «Pero, comisario», saltó el oficial, «así van a borrar todas las huellas del culpable». «¿Qué huellas, mijo? Acá no usamos de eso, mijo. Tú esto lo hacemos a lo que te criaste nomás.
Y ayudado por el cabo y el agente, empezó a buscar en cajones, debajo del colchón, y en cuanto posible escondite imaginaron. A Zarzola, entre tanto, seguía acumulando elementos con criterio científico, pero se encontraba un poco desconcertado. En la ciudad, sobre un piso encerado, un cabello puede ser un indicio valioso, pero el sucio piso de un rancho y miles de cosas mezcladas, con el polvo, recorte de uñas, llaves de latas de sardina, botones, semillas, huesecillos, etc. Desorientado y después de haber llenado sus bolsillos con los objetos más heterogéneos que encontró a su paso, dirigió en otro sentido sus investigaciones. Junto a la puerta y cerca de la ventana encontró una serie de pisadas y entre ellas la huella casi perfecta de un pie. «¡Comisario!», gritó, «hay que buscar un poco de yeso». «¿Para qué, mijo?» «Para sacarle el molde de esta pisada. El asesino estuvo parado aquí y dejó su marca». «¿Y para qué va a servir el molde?» «Porque gracias a una ciencia que se llama antropometría», respondió despectivamente, «y cuando dando una lesión de esa huella se puede deducir la talla de su dueño y otros datos. No te aflijas por eso. El criminal es gringo, más o menos una cuarta más alto que yo, y de juro que ha de estar entre la pionada, la estancia y los ingleses». «Pero», se asombró el oficial, «ya te explicaré más tarde, mijo. Estoy seguro que el tipo estuvo en la cancha de Taba y vio como el tuerto se llenaba de plata. Después se le adelantó y lo estuvo esperando en el rancho. Quedó un rato bicheando el camino de entre la ventana y después se puso detrás de la puerta. Cuando el pobre entró, le encajó una puñalada y enseguida dos más cuando lo vio caído». «Así es, don Frutos», asintió el cabo, «se ve clarito por las pisadas. Al verlo muerto le revisó los bolsillos, le sacó tuita las ganancias y se fue. Pero ya lo vamos a agarrar sin la geometría esa que decías». Enseguida, dirigiéndose a la gente que lo acompañaba, ordenó: «Andate a lo del carnicero y decile que te dé un cuero de vaca y te empreste el carro. Lo traes al aniceto para que te ayude, lo envuelven al finado y lo llevan a enterrar. El pobre no tiene a nadie que lo llore. Cuando venga el Pai Marcelo, para la Navidad le haremos decir una misa». «Está bien, comisario». Inmediatamente se volvió al oficial y al cabo dijo: «Ahora vamos para la estancia. Se me hace que el infiel que hizo esta fechuría debe estar allí». La estancia de los ingleses se encontraba más o menos a media legua del pueblo. Además de lo habitual, personal del servicio y peones, había en ella 1 o 2 docenas de obreros trabajando en la ampliación de una de las alas del edificio. Interiorizado el administrador del propósito que lo llevaba, hizo reunir frente a una de las galerías a todo el personal. Hombres de todas las clases y con los más diversos atavíos se encontraban allí. Algunos con el torso desnudo brillante de sudor porque el sol ya empezaba a hacerse sentir, otros en camiseta, blusas, camisas de colores chillones, un inglés en breches, un español con boina, un italiano con saco de pana, etc. «Poné a un lado a los gringos y a los otros dejarlos ir», dijo don Frutos al oficial, después de pasar su mirada por el conjunto, y se sentó con el dueño de la casa a saborear un vaso de whisky. Zarzola a su vez transmitió la orden: «Los extranjeros que avancen 2 pasos al frente». Una decena de hombres se destacó de la masa. El oficial entonces, dirigiéndose al otro, exclamó: «Ustedes pueden retirarse». Correntinos, formoseños, misioneros y de algunas otras provincias del norte se alejaron murmurando entre dientes o contentos de verse libres de la curiosidad policial. De pronto el cabo Leiva se adelantó hacia un mocetón de pelo hisurto y tez cobriza que había quedado con los demás. «¿Y vos, Jorjonio, qué haces aquí?» «El oficial dijo que nos quedásemos los extranjeros, pues». «¿Qué vas a ser extranjero vos? Usted sos paraguayo como yo, chamigo. Extranjeros son los gringos, los de las Europas. Andad acá y no te quedarás darte corte». Y así diciéndolo sacó empellones de la fila. Don Frutos entonces se acercó a los restantes y después de observarlo dijo: «Los 2 petizos de la esquina y ese otro de boina pueden irse nomás». Frente a él quedaron el inglés, un par de italianos, 2 españoles y un polaco.
A ver, continuó, muéstrenme la cartera o la plata que tengan. En 5 manos callosas aparecieron carteras grasientas o pesos arrugados. El inglés, sin inmutarse, advirtió: mi no tener una moneda. Al oírlo, Arzazuela se acercó a don Fruto y le dijo suavemente: está mintiendo, me parece, debe ser él, y seguro ha escondido lo robado, lo habrá hecho para recobrar sus esterlinas. No, le respondió el superior, este no puede ser, mírale a los pieses. El inglés permanecía firme y estático mientras los otros inquietos se asentaban horas sobre un pie, horas sobre el otro. ¿Ves, mijo? El mister puede estarse mucho tiempo sin moverse, mientras que él, que estuvo allá, dejó el suelo como pisadero para hacer ladrillos. Se acercó a los hombres silencioso y les revisó el dinero sin decir palabra. Se retiró unos pasos atrás y le dijo al oficial: el polaco, el italiano Pelo de Choclo y los 2 gallegos no han estado en la tabiada. ¿Cómo se lo puede asegurar si ni siquiera los ha interrogado? ¿No viste que la plata de esto estaba limpita y lisa? Los de los otros estaba arrugada y sucia de tierra. Cuando puedas observar una partidita, vas a ver cómo los tabiadores estrujan los billetes, los hacen bollitos, los doblan y los sostienen entre los dedos, los tiran al suelo, los pisan, los arrugan, etc. Uno de esos 2 debe ser. Se acercó de nuevo a la fila y pasándose el pañuelo por la cara dijo: está apretando la calor, ¿no? Miró al italiano de saco de pan y le aconsejó con tono paternal: ponete cómodo, sacate el saco. Estoy bien, gracias. Sácate el saco, te he dicho, ordenó entonces con rudeza y luego siguió con aire protector: te va a embromar el calor si no lo haces. A regañadientes obedeció el otro. Apenas lo hubo hecho cuando don Fruto indicó al cabo: metelo preso, este es el criminal. Dando un rugido de rabia, el indicado metió la mano en la cintura y lo sacó empuñando un pequeño y agudo cuchillo, pero al cabo, con rapidez felina, se lanzó sobre él y lo encerró entre sus fuertes brazos mientras el oficial, prediéndosele de la mano, se la retorció hasta caer el arma. Enseguida, ayudado por los otros peones, lo miniataron y lo arrojaron en un carro que lo facilitó al administrador para poder llevarlo al pueblo. Don Frutos recogió el saco del suelo, lo estrujó poco a poco como buscando algo y luego con el mismo cuchillo le descosió el hombro que allí, entre el relleno, encontró escondidas las monedas de oro y el anillo. Después volvió a la mesa a terminar su whisky y agradecer al dueño de la casa su colaboración, terminando lo cual la comisión montó a caballo y emprendió el regreso. Una vez que el preso estuvo bien seguro en el calabozo, el comisario y el oficial se acomodaron en la oficina. Azarzuela, impaciente, preguntó: perdón, comisario, pero ¿cómo hizo para descubrir al asesino? Muy fácil, mijo. Apenas le vi las heridas del muerto, supe que el culpable era forastero. ¿Por qué? Porque las heridas eran pequeñas y aquí nadie usa cuchillo que no tenga por lo menos unos 30 centímetros de hoja. Aquí el cuchillo es un instrumento de trabajo y sirve para carnear, para cortar yuyos, para abrir picadas en el monte, y a donde se clava deja un agujero como para mirar del otro lado, y no unos ojalitos como los que tenía el tuerto. Después, cuando le metí el palito adentro, supe que la posición que el golpe había venido de arriba para abajo. Me dije gringo. Cierto, yo lo oí, ¿cómo pudo saberlo? Pero, mi hijo, porque el criollo agarra el cuchillo de otra manera y ensarta de abajo para arriba, como para levantarlo en el aire. Ah, después medí la distancia de los pieses de la herida y marqué en la espalda del cabo, alcé el brazo y lo bajé, pero daba más abajo. Entonces me puse en puntas de pies y me dio más o menos. Por eso supe que el asesino era 4 dedos más altos que yo y como mi medida según la papeleta es 1,70, le calculé 1,80. Sí, pero ¿cómo adivinó que había escondido las monedas y el anillo en el saco? Porque con el calor que hacía no se lo sacaba de encima. Pensé que debía tener algo de valor para cuidarlo. Tanto y más me convencí cuando empezó a sacárselo y le vi la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Servite, mijo, aquí vas a tener que aprender a tomarlo cimarrón. Azarzuela lo aceptó y dijo: creo que voy a tener que aprender eso y otras cosas más.
Lo vació de 3 o 4 enérgicos sorbos y lo devolvió al milico. Luego, como la mesa empezaba a tambalear nuevamente, tomó el libro de psicología y lo puso debajo de la pata renga. Bueno, así pasaba este cuento policial, la pesquisa de Don Frutos. Bueno, yo me voy a un breve corte y en el próximo bloque le digo lo que tengo también preparado para ustedes. Bien, después de este breve corte les traje un cuento breve que es un cuento fantástico. Y le voy a leer una definición. El cuento fantástico es aquel que suma elementos reales y elementos extraños e inexplicables. Hace vacilar entre una explicación natural o una sobrenatural y deja al lector sumido en la incertidumbre del cuento fantástico. Y le traje para leerles La escopeta. Es un cuento breve, así que se los voy a leer, de Julio Ardiles Grey. Y dice así: avanzó entre los naranjos. El sol caía con tanta fuerza que le obligaba a entrecerrar los ojos. La paloma saltó entonces de una rama a otra y se perdió entre el follaje bien alto, con la escopeta levantada. Matías se acercó hasta el tronco del árbol, pero por más que examinó hoja por hoja no pudo dar con la paloma. Extrañado, se rascó la nuca. De pronto sobre su cabeza sintió un ruido. Volvió a fijarse. Arrebujado entre las ramas había un pájaro. No era su paloma, era un pájaro de color entreazulado y ceniciento. Con cuidado Matías apoyó el arma en el hombro y levantó el gatillo. Ya que no es una paloma, se dijo, no voy a volver a casa con las manos vacías. Pero en ese instante el pájaro saltó a una horqueta, sacudió las alas e hinchando la gola se puso a cantar. Matías, que ya había llegado al primer descanso, abandonó el gatillo y escuchó. Qué extraño, se dijo, jamás he escuchado cantar a un pájaro como este. El trino en el redondel de la siesta subía como un árbol dorado y rumoroso. A Matías le pareció que más que el canto del pájaro, lo que desgranaba eran las escamas amodorradas de la siesta misma, y le comenzó a entrar un sopor dulce, unas ganas de abandonarse a los recuerdos de los tiempos felices y de no hacer nada más que escuchar el canto del pájaro que seguía subiendo, esta vez como un perfume agridulce y verde. Para escuchar mejor dejó caer la escopeta a un lado y arrastrando los pies se acercó al árbol para apoyarse en el tronco. El pájaro había desaparecido, pero su canto continuaba flotando en el aire y no pudo sustraerse a la tentación de mirar al cielo y levantó los ojos. Allá arriba, entre las nubes ociosas que deflecaban gigantescas flores de cardo, dos grandes pájaros negros volaban en lánguidos círculos inmensos. Matías entonces no supo distinguir si la dulzura que sentía venía del canto de aquel pájaro, de las nubes que se desvanecían como borrachas a lo lejos. El canto entonces se acabó de improviso. Los pájaros y las nubes desaparecieron y él volvió en sí. Me estoy volviendo muy abriboca, se dijo apenas sacudía la cabeza. Buscó la escopeta, pero no la encontró donde había creerla dejado. Caminó más allá, volvió más acá, pero el arma había desaparecido. Esto me pasa por tonto, gritó en voz alta. Y todo lo hizo después fue en vano. Al cabo de una hora, ya cansado, se dijo, miré a casa a buscar a mi muchacho, entre los dos los vamos a encontrar más ligero. No puedo perder así un arma tan hermosa. Y se lanzó, cortando campo hasta alcanzar el callejón. Al entrar al pueblo fue cuando comenzó a sentir algo raro, estaba como desorientado. Echaba de menos algunos edificios y otros parecía que nunca en su vida los había visto. A medida que avanzaba la sensación iba en aumento, y al llegar a su casa el miedo le sopló en la cara un presentimiento vago pero terrible. Penetró en el zaguán, en el patio 4 chicos jugaban y cantaban. Al verlos se desbandaron gritando, ¡el viejo, el viejo! Una mujer salió de la habitación sacudiéndose las hilachas de la falda. Matías balbuceó con un hilo de voz, ¿quién es usted? Yo busco a Leandro. La mujer lo miró largamente y frunció el entrecejo. ¿Qué dice, buen hombre? Dijo. Busco a Leandro, tartamudeó Matías. A mi hijo Leandro. Esta es mi casa. ¿Su casa? Dijo la mujer. Sí, mi casa, gritó Matías. La casa de Matías Fernández. La mujer hizo un gesto de extrañeza.
Era, dijo sonriendo con tristeza. Nosotros la compramos hace 20 años cuando desapareció don Matías y todos sus hijos se fueron de este pueblo. ¿Qué? Gritó Matías levantando las manos como para defenderse. Sí, asintió la mujer temerosa. Entonces Matías se fijó en sus manos y se dio cuenta que estaban arrugadas, muy arrugadas y trémulas como la de un hombre muy viejo, y huyó despavorido dando un grito. Bueno, ya llegando al final del programa, espero que le hayan gustado estos 2 cuentos de introducción literaria de Editorial Estradas, del libro del Arbolito Marrón. Así que bueno, voy a sacar mis lentes y como siempre digo, gracias La Paz, gracias San Gustavo, gracias Sebastián por estar siempre y bueno, gracias Canal 5 para el espacio de la biblioteca y los vuelvo a esperar en otra nueva edición de La Biblioteca en la Tele. La Sociedad Fomento Educacional y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento presentó su programa La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele.